¿Acaso tengo dos o más personalidades por comportarme distinto en situaciones distintas? ¿Acaso es un problema? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué me comporto así? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de hablar en el video de hoy de si realmente tengo dos o más personalidades o por qué ocurre esto, por qué me comporto así. Ok, bueno, yo soy el psicólogo Juan Manuel, por si aún no me conoces, y bienvenido o bienvenida a un nuevo video. Ok, y antes de comenzar, abro un paréntesis aquí, es de, al menos de que no te hayan diagnosticado o tengas un diagnóstico en el cual, pues digan que tienes un problema, a lo mejor un trastorno de personalidad o un problema a lo mejor de esquizofrenia, esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué me comporto así? Ok, y como punto importante es que debemos de comprender el comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué me comporto así? Y debemos de tener en cuenta algunos aspectos. El primero es esta parte de organismo, o sea, nosotros. Y pues también esta parte de animalitos. Estos forman organismos, somos organismos, ¿ok? En interacción con un contexto, con un ambiente. Y en este ambiente pues hay muchos estímulos que algunos de ellos nos provocan o cierto tipo de comportamientos, pero otros no. Ok. Y también hay personitas y estas personitas tienen su propia historia de vida, su propia historia de aprendizaje. Ok. Y todo esto, todas estas variables de este contexto influyen de alguna manera en mi comportamiento. Y esta relación que hay en esto es, pues obviamente, la manera en que nos vamos comportando y entendemos comportamiento como una cadenita. Pero bueno, para no meternos tanto en detalle, solamente ahorita nos podemos quedar con estas cositas. Y también algo importante que hay en estos contextos, en nuestro comportamiento, hay algo que conocemos como consecuencia. Hay una consecuencia a ese comportamiento que yo hago en ese contexto en particular y pueden haber consecuencias que pueden incrementar el hecho de que yo me siga comportando así y hay otro tipo de consecuencias que puedan hacer que mi comportamiento se vea extinguido. Vale, teniendo estos pequeños conceptos que no nos meteremos en tanto para no hacerlos más bolas ni tampoco por tiempo. Ok, vale, comprendiendo esto, entonces nos podemos comportar distintos en situaciones diferentes, ¿vale? Y un comportamiento igual puede aparecer de manera distintas o no puede aparecer en contextos diferentes. ¿Qué es esto, Juan? Que ya no te entiendo nada, no te preocupes, vamos a ir con calma. Ok, imaginemos que Juan Manuel, ¿verdad? Tiene dos contextos, uno familiar y otro con amigos. Ok, y Juan Manuel un día iba bien tranquilamente y de repente dijo una grosería. Ya ahí pongan ustedes la tipo de groserías, ¿no? Dijo una grosería en este contexto familiar y sus padres de repente mocos, le dan un cachetadón y le dicen, ¿por qué dices eso si aquí nosotros no decimos groserías, ¿no? Y entendamos ese contexto familiar en el cual, pues probablemente la familia de Juan es más conservadora, no dice tantas groserías y bueno, lo miran mal. ¿Sabes? Entonces le dan la cachetada, lo regañan, le dicen por qué hace esto, incluso puede haber otro tipo de sanciones, ¿no? Vale. Entonces, Juan, el comportamiento de decir groserías, tuvo una consecuencia que podemos decir que fue aversiva. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Probablemente en un determinado tiempo, cuando quiera volver a aparecer este comportamiento de grosería en este contexto, por probabilidades y siguiendo la ley de efecto, es que lo más probable ya no se dé en ese comportamiento, en ese contexto, ¿verdad? Que ya no se dé, que se comporte Juan sin decir groserías. Ahora, otro contexto, con amigos, ¿sale? Juan en este contexto con amigos, en un momento que a lo mejor estaban como en una fiesta, pues se le sale a decir groserías y espera la consecuencia que acá en este contexto, pero se da cuenta que acá no hay ninguna consecuencia, por lo tanto, bueno, sí hay algunas consecuencias, como a lo mejor que sus amigos también dicen groserías, empiezan a reír y empiezan a decir más cosas a partir de esto y dice, ¿qué está pasando? ¿No? De repente Juan se podría decir, ¿qué está pasando? Acá en este contexto no hubo una consecuencia aversiva, sino de reforzamiento. ¿Y qué es lo que hace?
que haga lo más probable de que Juan en ese comportamiento, el hecho de decir groserías, pues se siga dando por el tipo de contingencia, por el tipo de consecuencia a este comportamiento. Entonces, como podemos ver, un mismo comportamiento de decir groserías en dos contextos distintos puede aparecer de acuerdo a la consecuencia, de acuerdo a una función en particular. Ese es un pequeño ejemplo de dos contextos en un solo comportamiento, pero podemos agregar otro contexto en una relación, en el trabajo. Juan probablemente también en estos contextos, por la contingencia, por las reglas sociales, por las reglas verbales que ha venido aprendiendo, podrá tener una determinada forma de comportarse en esos contextos. ¿Y esto hace que Juan tenga entonces múltiples personalidades? No, realmente no, sino realmente Juan ha aprendido mediante un proceso que se conoce como de discriminación, el hecho de decir, vale, en este contexto puedo comportarme así por el tipo de contingencias que ha aparecido y por lo tanto también podrá discriminar, decir, no, en este contexto no me puedo comportar así porque ocurre lo siguiente, porque sé lo que va a ocurrir y por probabilidades yo no quiero esto. Y aquí sí me puedo permitir de comportarme de esta manera. Vale, teniendo todos estos más elementos que les acabo de dar, entonces podemos decir que no. Juan solamente ha aprendido una forma de comportarse bajo estos contextos, bajo estas circunstancias, ¿va? No es que tengas un problema o que tengas un trastorno de personalidad o tengas múltiples personalidades, sino que has aprendido a comportarte así. Y así podemos encontrar un sinfín de ejemplos del por qué en un contexto me puedo comportar así y en otro contexto me puedo comportar de otra manera, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo. Tenemos tú y yo una propia historia de aprendizaje, un contexto distinto, variables distintas, reglas verbales distintas, un proceso distinto, una propia historia distinta y por lo tanto probablemente para mí decir groserías en este contexto familiar no se dé, pero para otra familia o otras personas en este contexto sí se dé, porque se han aprendido a comportarse así en ese contexto, pero sería diferente si se comportara en un trabajo donde si lo hace probablemente lo despidan. Entonces, esa otra personita podrá encontrar una forma distinta de relacionarse a la propia. ¿Sale? Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos aprendiendo, con lo que nos van diciendo, con lo que vamos observando, con nuestras propias consecuencias que nosotros mismos vamos aprendiendo que ocurre con nuestros comportamientos, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto, ya también tú podrás observar el hecho de decir, vale, ahora entiendo el por qué a lo mejor aquí me comporto aquí así y aquí por qué me comporto acá. Entonces, comprendiendo todo eso, ahora sí, espero ya haya quedado un poquito más claro el por qué en ocasiones nos podemos comportar distinto, ¿no? Y si pues ya vimos que no tenemos un problema de personalidad o múltiples personalidades, ¿verdad? Sino que pues comprendiendo los contextos, comprendiendo qué ocurre, por qué pasa esto, tendremos un panorama muchísimo más amplio. Y bueno, ya para no extenderme tanto, entonces hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero les haya gustado, les pueda servir en algo y les pueda despejar algunas dudas. Y nada, yo soy el psicólogo Juan Manuel y si te gusta todo este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, que formes parte de este canal y nada, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.